Bueno, buenos días. Es final de la mañana. Vamos a intentar ser lo más breves posible, lo cual es prácticamente imposible porque estamos presentando algunas conclusiones del diagnóstico de un trabajo que está en plena efervescencia y, por tanto, es muy complicado hacer una síntesis, pero lo vamos a intentar de todas las maneras. Y además, pues bueno, yo creo que es un tema que tiene cierto interés por parte de una buena parte de los asistentes que están trabajando en Navarra o están muy relacionados con ella. Primero, creo que es importante hacer una rápida mención de que el Plan Estratégico de Turismo de Navarra en estos momentos nació como un plan a 2020 por toda una serie de cuestiones administrativas. Se retrasó su inicio y hemos visto en el propio proceso de elaboración de que su propio carácter estratégico hace recomendable que el horizonte sea 2025. Por tanto, a partir de ahora ya vamos a empezar a hablar del plan 2017-2025. Es un plan que nace ya con una fortísima vocación y necesidad de ser muy participado. Se considera un plan no que aporta una lectura lógica y una dosis de inteligencia en comprender las fuerzas, las debilidades, el entorno del turismo de Navarra, sino que el plan o es un plan del conjunto de la constelación turística de Navarra o es un documento más destinado a morir en breve plazo. Y, por tanto, eso quiere decir que es un plan proceso, es un plan que en la propia metodología de elaboración inicia, de hecho, el cambio que se pretende producir en esta realidad, que es que tanto actores de carácter público de distintas políticas como la compleja red de actores sociales que intervienen en el turismo trabajen de otra manera compartiendo un propósito común y que uno de los empeños en los cuales ya se ha conseguido claros éxitos es en el de impregnar de turismo el conjunto del Gobierno Foral de Navarra. Estamos trabajando ya en el diagnóstico y en enfoques con los gestores de patrimonio natural, de patrimonio cultural, de empleo, de innovación, etcétera, porque el turismo es algo que va a ser una acción y una prioridad en el conjunto del Gobierno Foral de Navarra. De la misma manera, hemos trabajado con los distintos territorios de la comunidad foral y se han tenido distintas reuniones para los distintos segmentos, las distintas visiones, y eso al final es imprescindible decirlo porque este diagnóstico procede de análisis técnicos, pero fundamentalmente se está alimentando de la interpretación de en qué momento este grupo, este amplio colectivo, está entendiendo qué es la situación actual de Navarra y de cuáles son las grandes oportunidades estratégicas que se presentan. Un elemento importante, pero no me voy a detener en él, es que el plan estratégico nace a principios de diciembre con una reunión promovida por la Dirección General de Turismo y Comercio, como le corresponde, y donde decide presentar al Consejo de Turismo de Navarra unas finalidades que son ya enormemente elocuentes del tipo de plan que se pretendía hacer en ese momento que estábamos en los inicios. Era un plan en el que había muchísima insistencia en su carácter territorial, en su dimensión económica y ambiental, en una competitividad que intente huir de la trampa calidad-precio y que se intente posicionar la diferenciación de producto, una diferenciación de producto que se base en recursos propios como son el territorio, la cultura y el paisaje, es decir, en el capital territorial, y que además haya un fuerte componente de trabajo productivo, es decir, que haya experiencias protagonizadas por personas y que haya todo un proceso de innovación social y territorial y, por tanto, la diferenciación y la experiencia esté vinculada a personas y las máquinas sean el apoyo, no el sustituto. Y eso es muy importante, es un concepto que nace desde el primer día del plan, ¿no? Además de eso, se insiste que hay que reforzar la conexión con el exterior, tanto en conexiones físicas como informáticas, y la participación ciudadana, como he dicho.
Esto lo he metido adicional, no se habló ese día, pero como estamos en esta reunión, hay que decir que el concepto con el que se está trabajando es que la innovación tecnológica estará centrada en la expansión de oportunidades y acceso a nuevos mercados y nuevos servicios. No otorga prioridad, por tanto, a las tecnologías que sustituyen personas por procesos mecánicos o robóticos. Quiero señalar para todo el que no esté demasiado familiarizado que la mayor parte de la innovación tecnológica está ahora mismo aplicándose a sustituir trabajos de personas por procesos mecanizados y robotizados. Estamos hablando de que nuestro empeño no es que haya, digamos, una confrontación con esa tendencia predominante, pero nuestro empeño no es estar en esa tendencia predominante, sino en una utilización intensiva, óptima de las tecnologías para ampliar mercados, para ampliar conocimientos, para mejorar la toma de decisiones, pero no estamos en la otra. Bien, esta es la estructura del diagnóstico y como era consciente del momento en el que se iba a hacer esta explicación y de la hora que era, y mi experiencia me dice, Juan, toma precauciones, entonces voy a ir al final y Klaus me corta cuando le dé la gana, pero yo ya he llegado al final. Es decir, es el final del diagnóstico. Hay toda una serie de claves, una de ellas que no es en absoluto menor, es obvia, no hace falta reflexionar mucho, y es que Navarra carece de conexiones aéreas relevantes con el resto del Estado y ninguna a nivel internacional. Por tanto, su relación con el mercado europeo es una relación muy afectada por estas dificultades y es de carácter periférico. En estos momentos el mercado, grosso modo, está caracterizado por una afluencia, no demanda, sino afluencia, que no es lo mismo, que se confunde muy frecuentemente. La afluencia es aproximadamente 3/4 partes estatal y un 25% internacional. Los que vienen internacional son auténticos héroes, auténticos vencedores de todas las dificultades que la realidad le impone y consiguen llegar a Navarra. Los conocemos, sabemos quiénes son y les felicitamos a todos, uno detrás de otro, cada vez que han logrado llegar a Navarra y finalmente, además, vuelven y repiten viaje. Sin embargo, toda la estructura productiva de Navarra está fuertemente concentrada, orientada al mercado estatal. Y el mercado estatal, desde hace ya muchos años, no sabemos cuánto va a durar, tiene características muy especiales, como tiene también el mercado portugués, es una característica ibérica. Y es que nuestro mes de vacaciones lo organizamos de manera muy distinta a otros países centro y noreuropeos. Concentramos mucho las vacaciones en un mes de vacaciones y luego el resto del año solo viajamos en festivos, es decir, el puente de la Constitución, la Semana Santa y los fines de semana que hace bueno. Se anuncian que se empeora el tiempo, se anulan al 50% de las reservas. Eso quiere decir que hay que operar en el conjunto de la capacidad instalada solo con 60 días. Y además dispersos e inciertos. Esto es muy difícil. Conseguir ser rentable en estas condiciones es un propósito extremadamente difícil y eso explica la inmensa cantidad de ruinas que ha habido en pequeñas inversiones, pequeñas y un poquito más grandes en el mundo rural en el conjunto de la península ibérica. Es muy difícil operar en este contexto. Y este para mí es el elemento de carácter diagnóstico de mayor relevancia. No solamente es un problema de conectividad, sino que hay un problema estructural. Desde un punto de vista de reconocimiento, de valores del capital territorial, no cabe duda que Navarra tiene identidad territorial y diversidad y singularidad, pero como soy consultor y he trabajado en muchos sitios, yo diría que prácticamente todos los sitios gozan de estos valores. Solo hace falta ponerle a quien los conozca y eso no diferencia. Es un territorio avanzado, no cabe duda, y tiene capacidad para el desarrollo del turismo, pero lo que hemos podido apreciar es que esa vinculación estricta al mercado español hace que no sea necesario ir más allá. El margen de respuesta que la realidad tiene a tus esfuerzos es mínimo, es muy bajo, porque gran parte de los clientes potenciales ya conocen Navarra. Muchos de ellos están haciendo visitas recurrentes y, de hecho, un elemento muy expresivo de esta situación es el hecho del poco desarrollo del receptivo que hay en Navarra. Y es porque el turismo de proximidad no necesita receptivo, mientras el que necesita receptivo es un turismo de mercados de origen de alcance, en donde sí que las compras, el cierre de la operación turística te está pidiendo
tanto la paquetización en determinados niveles como el receptivo. En Navarra hay poco receptivo porque hay poca operación internacional, hay poca operación de mercados de alcance. Y esto es una característica que va unida toda al mismo asunto. El capital de imagen de Navarra tiene elementos de valor para nosotros muy claros, ¿no?, con los que estamos trabajando para la estrategia que se está elaborando y que el día 7 va a tener justamente aquí en Baluarte un momento culminante con un día de trabajo intenso, con muchos talleres para terminar de definir esa estrategia. Y por tanto no lo voy a adelantar porque está construyéndose. Pero sí que hemos detectado que necesita una actuación potente en branding porque se manejan elementos de muy poco incisivos, ¿no? Es casi una identidad defensiva, no es una identidad planteada en términos de búsqueda de nuevas oportunidades, de salto hacia adelante, etcétera, ¿no? Además de eso, tenemos que señalar, porque hemos hecho un análisis comparativo, que las dotaciones presupuestarias para la política turística en Navarra son insuficientes y están por debajo de la media estatal. Eso es un hecho. Y de eso vemos que además hay un hecho muy curioso, y es que el gasto por habitante de Navarra es notablemente más bajo que la media, pero el gasto por viajero está en la media. Y eso es un dato interesantísimo. Quiere decir que está acoplado a una realidad que es estructural, que se mantiene y que no se plantea ninguna otra modificación sustancial. Como en Navarra se ha producido un proceso de reflexión reciente sobre una visión estratégica que aplique la especialización inteligente y ahí por primera vez ha entrado el turismo, eso quiere decir que ya Navarra ha tomado la decisión de abandonar la zona de confort. Navarra ha decidido ya que esta situación estructuralmente consolidada y poco dada a la evolución transformadora, tiene que entrar en otra fase muy distinta a la anterior. Podría citar una serie de elementos que están en las claves, pero creo que no tiene ahora mismo mayor sentido porque si no, no entra en el tiempo. Lo que sí que creo es que el nivel de los recursos que ahora mismo disponemos y los recursos que están entrando en ingredientes de producto, que no son los que podrían, sino mucho más, tienen una capacidad y una calidad suficiente para ocupar un posicionamiento que mejore la rentabilidad y, sobre todo, que equilibre la operación a lo largo del calendario. Y tan importante como eso, que los trabajadores del turismo en Navarra tengan derecho a tener un empleo estable y de calidad, que puedan trabajar 200 días al año y no 60, que tengan seguridad social, que tengan proyección en sus carreras profesionales, que aprendan idiomas y que sean cada vez personas con mayor implicación en su tarea y vinculadas a organizaciones con talento. En la situación actual eso es muy difícil, por tanto requiere un cambio transformador muy importante. Además de esto, y eso ya lo ponía ahí, se pretende que Navarra sea un referente de destino sostenible a nivel europeo. Por otro lado, hay algo que he estado refiriéndome con ese gran cambio. La pretensión, el reto, es movilizar a la constelación turística de Navarra e involucrar a los diferentes niveles de la administración y que gestionan diferentes políticas públicas en un cambio global estratégico. Pero, ojo, la pretensión no es que cambie la administración, la pretensión es que cambie el conjunto del turismo de Navarra. Y hay operadores privados imprescindibles que tienen que estar en otra visión, en otra posición, si esto va a cambiar. Voy a hacer un rapidísimo repaso sobre cuestiones que de alguna manera tranquilizan en el sentido de que estamos haciendo estudios bastante pormenorizados sobre todos los elementos que intervienen en la toma de decisiones de cómo llevar todos estos propósitos, estos retos a una estrategia. Se van viendo en estas representaciones que proceden de un sistema de información georreferenciado potente y de alta precisión, pero lo representamos de esta manera porque es mucho más ilustrativo el mapa de calor que el mapa referencial. Aquí vemos, por ejemplo, estos son caminos, senderos, etcétera, de Navarra. Esto es cuando introducimos un elemento de ámbito de influencia,
los patrimonios culturales que está adecuado para el uso turístico, la intensidad de uso ya se ve que no es coincidente, la potencialidad turística, varía la identificación de espacios y lugares, el patrimonio etnográfico adecuado al turismo, la intensidad de uso, vuelvo a señalar diferencias, la potencialidad obviamente identifica lugares que tienen una mejora. Esta me gusta especialmente porque lo que ustedes están viendo ahí no es otra cosa que el Camino de Santiago, y el Camino de Santiago es porque es el mapa de albergues y obviamente hay una correspondencia espacial entre ambas cuestiones. Esta es la distribución de campings, ya se ve cómo se va, dónde se concentra este tipo de alojamiento, las casas rurales muy polarizadas hacia el Pirineo y hacia la zona norte, las hoteles muy polarizadas en Pamplona y en algunas localidades, etcétera. A partir de aquí, obviamente, hemos ido haciendo toda una serie de análisis, de recursos, que en absoluto pretenderé explicar en tan poco tiempo. Simplemente me gustaría llegar a este punto de aquí, que es la estructura. Este es el tema del Camino de Santiago. Esto lo vamos a trabajar en el día 7, lo venimos trabajando desde hace tiempo, y lo que quiero llegar es a este punto de explicación, de los 2 millones ahora mismo. Bueno, primero, aquí se ve la diferencia entre la estacionalidad de Pamplona y el resto, y se ve cómo el componente rural incrementa la estacionalidad. Pamplona, que es una parte muy importante de la actividad, desestacionaliza porque tiene participación de otros segmentos, como es reuniones, como es los viajeros de negocios, como son las personas que acuden a las clínicas de Navarra, etcétera, y desestacionaliza algo más. Sin embargo, la diferencia entre la barra oscura y la clara, que es el rural, incrementa la estacionalidad. Estos son los números y este gráfico me detengo unos segundos claus en él. Esta es la explicación cuantitativa de la afluencia. Insisto, afluencia, no demanda. La demanda no la conocemos todavía. Esto es las ventas, en términos de terminología habitual. El turismo tiene un enorme problema terminológico. Llevamos 40 años discutiendo de los términos y seguimos dedicando horas y horas. Pero lo siento, eso es así. Hay cientos de informes que a las ocupaciones las llaman demanda. La demanda es lo que tenemos que estudiar porque hay mucha más gente que está queriendo venir a Navarra y no viene, porque no tiene avión, porque no responde el producto a lo que él querría, etcétera. Esto es la afluencia, las ventas. La estructura ahora mismo de la afluencia es lo que ven aquí. De estos 2 millones largos, ven que la mayor es multipropósito de base Pamplona. Hemos localizado 300 y pico mil viajeros al año que tienen una motivación cultural, que responden a la lógica de cultural, algo menos de 300 que responden a rural naturaleza. Camino de Santiago es un contingente importante que está en el entorno de los 90.000 al año. Todo esto son cálculos que son aproximativos porque el sistema de información no es el que querríamos. Específicos, segmentos específicos, que es una mezcla de, ahí podrían estar los senderistas, hay avistamientos de aves, hay toda una serie de segmentos que tienen una motivación muy concreta, tienen esa dimensión comparativa, y luego diferenciamos, bueno, está el tema de reuniones y eventos, el MAIS, que ahora mismo nos movemos en esos niveles, pero tiene mucho potencial de desarrollo, y llamamos industria del viaje a todos los, a diferencia de la OMT, que llama turista a cualquiera que duerma, es decir, todos mis compañeros del desayuno de hoy, que eran alemanes, la mayoría, y venían a trabajar a las fábricas de Navarra, eran turistas, según la OMT. Yo les aseguro que no les he comentado este asunto a los compañeros de desayuno porque no les iba a gustar. Ellos no estaban haciendo turismo, habían venido a trabajar. Bueno, pues esa industria del viaje, que forma parte de nuestra estrategia, tenemos unos 10.000 en Tudela, tenemos unos 23.000 con trabajo negocio en Pamplona, familia y amigos hospedados en hoteles, también es un número importante, estudios y formación están en unos niveles algo menores que el sanitario está en unos 20.000, creo recordar. Este es un tema importantísimo para hacer el diagnóstico junto con este. Esta es la barra que antes les comentaba, que es el presupuesto por habitante, por kilómetro cuadrado o por viajeros de Navarra en relación con el resto del Estado. Aquí ven este tipo de comparaciones y voy a terminar porque había todo un análisis que está basado en los trabajos que hace Exceltur para comparar
las estructuras hoteleras. Ojo, que solamente se centra en ese tema o en algunas cuestiones del conjunto del destino. Y vemos dónde está posicionada Pamplona. No está, ni mucho menos, excepcionalmente bien colocada. Sí que hay buenos resultados en RevPAR, en la rentabilidad por habitación disponible. Y este gráfico, que es bastante sintético y elocuente, sitúa a Pamplona, porque aquí habla por destinos y Navarra no lo considera un destino. Esperemos que Exceltur dentro de unos años entienda que Navarra es un destino como lo entendemos nosotros y saldrá en este gráfico y trabajaremos con ellos en ese sentido. Pero ven que estamos en la parte de menor empleo turístico y de menor ingreso medio por habitación disponible. Si en la estrategia acabamos teniendo éxito en lo que nos proponemos, Pamplona se desplazará hacia este cuarto y se colocará en mucho mayor empleo turístico y en mayor rentabilidad de los establecimientos. Bien, estos son distintos elementos y estas son las conclusiones que, como las había avanzado ya, pues no tengo necesidad de volverlas a decir y más o menos, perdón, he llegado al final. Klaus. Muchas gracias a ustedes.